Para detectar los valores atípicos en las variables cuantitativas, podemos hacer uso del diagrama de cajas y bigotes o el diagrama de boxplot, que es el mismo. Para ello podemos utilizar la función ggplot, que nos permite fácilmente generar gráficos estadísticos. Entonces voy a utilizar ggplot. Se me fue una doble P aquí. La base que estoy utilizando en este momento. Voy a indicarle aquí las variables que quiero cruzar. En X sería una etiqueta nada más, la yield. En Y si le diré que quiero la variable yield. Y aquí le indico que quiero un gráfico de boxplot. Hacer esta revisión implicaría hacer por cada una de las variables cuantitativas uno de estos gráficos, lo cual puede ser un poco tedioso, pero es una de las formas más efectivas para identificar esos puntos atípicos. Podemos ver que al menos el rendimiento no tiene un inconveniente de puntos atípicos, dado que está entre los rangos del mínimo y máximo del boxplot, sin haber puntos por afuera. Ya si quisiéramos probablemente colocar todas las variables cuantitativas en un único gráfico, podemos seguir el siguiente proceso, que es algo que yo hago usualmente cuando estoy limpiando estas bases de datos. Es primero crear una base de datos donde separo todas las variables cuantitativas. Entonces le puedo colocar así, base, datos, cuantitativos. Lo voy a dejar hasta aquí, cuantitativos. Y lo que hago es utilizar esta función también del paquete dplyr, que me permite seleccionar pues, un subconjunto de columnas con ciertas reglas. Entonces voy a decirle que de la base de datos de maíz quisiera solamente seleccionar las que sean numéricas. Vamos a ver cómo sale. Voy a hacer base de datos quanti, no tengo ningún error. Chequémosla. Siempre estoy haciendo yo summaries cuando estoy haciendo estos ejercicios de limpieza y procesamiento de datos para saber que todo está bien. Y efectivamente podemos ver que aquí me ha separado en una base de datos todas las variables cuantitativas. Ya de aquí puedo generar mis gráficos de boxplot, pero lo que quisiera ahorita es hacer como un gráfico donde, donde en cada una de las casillas me represente una de estas variables para hacer una rápida inspección de la base de datos. Y allí de pronto puedo identificar más rápidamente mis puntos. Entonces, para eso, yo tendría que combinar algunas de las funciones que vimos en los videos de este bloque de procesar y estructurar bases de datos. Entonces, voy a utilizar la función getter, que me permite convertir toda esta base de datos de variables cuantitativas en en dos columnas. En dos columnas para que sea más fácil leerlas desde ggplot y hacer ese gráfico que estoy buscando. Entonces voy a crear una base de datos quanti 2 y lo que le voy a decir es que voy a utilizar la función getter para transformar esta base de datos en una nueva donde una columna va a ser el nombre de las variables que están aquí involucradas y la otra columna va a ser los valores correspondientes. Como no voy a explorar dentro de mis gráficos de boxplot el ID, porque no es una variable que tenga valores atípicos, naturalmente tampoco la voy a incluir en el análisis, solamente es para rastrear que todos los datos están bien, entonces la voy a omitir. Entonces lo que voy a hacer es, voy a llamar esa base de datos cuantitativa que creé hace un momento, voy a quitarle la primera columna, que se la puedo remover de esta manera, y le voy a decir que la primera columna que me va a transformar, lo que va a tener los títulos, se va a llamar variable, y lo que va a tener los valores, pues se va a llamar valor. Vamos a ver cómo va a quedar esta base de datos.
lo voy a ver con un head, base de datos quanti2. Tenemos las 15 primeras filas y efectivamente quería una estructura así. Ahorita tengo en una columna todas las variables, todos los nombres de las variables y aquí está todo el valor. Esto me va a facilitar que yo pueda generar mi gráfico de Boxplot. Ya van a ver lo bonito que queda. Listo, entonces ya con esto puedo empezar a plantear mi gráfico. Entonces voy a decirle ggplot. Voy a utilizar esa base de datos que acabé de crear. Base de datos quanti. Voy a decirle que en la estructura quiero que en X esté puede ser el valor de la variable, pero en ese caso para el tipo de gráfico que voy a utilizar, el nombre va a aparecer arriba. Entonces voy a decirle que en X no quiero que le coloque nada en la etiqueta X. En Y sí quisiera que le colocara el valor de la variable que es este. Voy a decirle que quiero hacer un boxplot con esto. Y ahorita está la magia. Tengo que utilizar la función facetWrap para indicarle que quiero gráficos separados por cada una de estas variables que estoy indicando aquí. Voy a bajarlo para que lo podamos ver todo. Entonces, para facetWrap, tengo que incluirle esta culebrilla, esta virgulilla, creo que se llama, que es como lo que hay encima de la ñ. Y aquí le voy a decir que lo quiero dividir sobre la columna variable. También como cada una de estas variables tiene distintas escalas en los valores, unas tienen 600, otras 50, otras 60. Entonces quiero decir que esas escalas estén libres, que no estén fijas. Entonces le digo aquí scales free. Y como va a ser un gráfico grande, no sé exactamente cuántas variables tenemos, creo que son 29 en total variables cuantitativas. Vamos a ver cómo nos sale este gráfico. Entonces voy a generar aquí como una pantalla aparte para generar este gráfico. Lo puedo sacar con esta Windows. Entonces, como ven, él me saca como una pantalla activa donde voy a generar aquí mi gráfico. Y ya lo saqué allí, entonces le voy a dar aquí Control Enter. Se va a demorar un rato generándolo. Bueno, él me dice que algunas filas contienen valores perdidos, entonces solamente me está advirtiendo allí. Ya podemos volver al gráfico y aquí ya lo tenemos. Aquí ya podemos identificar todas las variables y podemos evaluar que cada una de ellas, casi todas, tienen la presencia de algunos valores atípicos. No necesariamente que estén presentes como valores atípicos en el gráfico de Boxplot, quiere decir que son valores que tengamos que remover, que tengamos que reestimar. A veces son valores que naturalmente están correctos y que no alteran de manera significativa el análisis. A veces no hacen tan mal como si incluyéramos una categoría que tuviera una baja frecuencia. Entonces eso siempre lo podemos analizar. Lo podemos analizar con el grupo de expertos que esté trabajando en esto, con quienes digitaron, hacer seguimiento a esos datos. Bueno, ahí nosotros podemos determinar qué quisiéramos hacer. Y listo. Entonces, pues aquí no voy a inspeccionar variable por variable. Bueno, el número de técnicos, por ejemplo, yo veo que aquí hay un punto atípico, pero esta es una variable que vamos a remover, entonces no le voy a poner mucho cuidado. Pero, por ejemplo, la longitud de ciclos parece ser que hay un ciclo que tiene menos de 40 días. Y esto, considerando que es maíz, pues sería un maíz mágico. Entonces, también es un valor que está erróneo. Podríamos ir a ratificar las fechas y tratar de corregir el error desde allá y volverlo a reemplazar acá. O lo podemos convertir en dato faltante. Y posteriormente, cuando hagamos nuestro análisis, pues ya identificar qué procedimiento hacemos para hacer esa estimación. Por aquí hay otra variable que es densidad que había visto un atípico, el número de semillas. No lo veo aquí rápidamente. Densidad. Aquí hay dos valores atípicos también. Entonces, mi decisión en este momento
es convertirlos en NA y luego proceder a generar la base de datos y más adelante cuando esté tratando los datos faltantes, que es uno de los de las próximas capacitaciones, entonces allí ya voy a reestimar esos valores. Entonces lo vamos a hacer aquí desde nuestra consola en R. Para remover esos valores atípicos de la base de datos, podemos hacerlo utilizando la función mutate que ya hemos utilizado antes. Entonces vamos a hacer esa modificación directamente sobre nuestra base de datos inicial, que es base de datos maíz. Colocamos aquí la función mutate, de nuevo, base de datos maíz. Y aquí voy a empezar a editar las variables que identificamos que tienen puntos atípicos. Entonces habíamos dicho que era densidad de plantas y longitud del ciclo. Entonces voy a leer esos nombres para estar seguros que los vamos a escribir bien aquí. Entonces, plan density está aquí. Voy a llevarlo aquí sobre la variable que quiero modificar ahorita. Voy a agregar esta función que se llama if-else, que me permite modificar una variable indicándole ciertas reglas. Entonces, en este caso, voy a decir que la regla es que si plan density que estaba aquí, es mayor a 400.000, quiero que estos valores me los coloquen en NA. Si no, me deje los valores que originalmente tiene. Entonces voy a colocar esa regla, plan density mayor a 400.000, me le coloca NA y si no, que mantenga los mismos valores que tiene allí inicialmente. Listo. Bueno, entonces también voy a agregar la siguiente regla con la variable. Dijimos que longitud de ciclo. Cycle length está aquí. Entonces voy a decirle de nuevo que la función if-else para cycle length, chequeamos de nuevo la regla, está aquí. Puedo decirle que si es menor a 80, ya me va a identificar este punto atípico que está aquí. Entonces que me coloque NA en ese caso, si es menor a 80, y si no, que me mantenga el valor. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar de nuevo esta línea para hacer estas actualizaciones y volver a ejecutar este gráfico. Podemos bajar la línea de código para que... Entonces la idea es que una vez se haga estas modificaciones ya no estén estos valores atípicos. Vamos a chequearlo. Volvemos a revisar. Y ahí están. Bueno, ahí están. Debido a que recuerdan que hicimos todo un proceso para actualizar la estructura de la base de datos, entonces debo volver a ejecutar todo ese proceso. Es decir, debo hacer este paso del getter cuando seleccionamos la base de datos, la reestructuramos. Entonces tengo que volver a ejecutar estas líneas de aquí. Las ejecuto de nuevo. Y ahorita sí podemos chequear. Y allí vemos que efectivamente densidad ya no tiene esos valores atípicos que tenía, que estaban por encima de 400.000. Ya quedaron como NA. Y la longitud del ciclo también ya tiene una distribución más centrada. Entonces, en ese aspecto hemos limpiado la base de datos. Voy a borrar esta línea porque evidentemente tenemos que volver a ejecutar esas líneas desde más arriba para poder generar ya el gráfico correctamente y saber que hicimos una limpieza correcta de nuestra base de datos.